En esta tarde vamos a meditar en Marcos capítulo 6, 45 al 52. Recuerdo que en algún momento ya habíamos estado meditando este pasaje y la verdad que es un pasaje muy alentador y creo yo, hermanos, que es necesario para nosotros recordar esta verdad, específicamente la enseñanza que Jesús dio a sus discípulos. Quiero que leamos el versículo 49 para adelante. Dice de la siguiente manera: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. La historia que vamos a estudiar en esta mañana comienza con un gesto profundo, con un gesto de amor y de misericordia del Señor. Él vio a la multitud y tuvo compasión de ellos, porque la multitud estaba como ovejas sin pastor. No los rechazó, tampoco Jesús los dejó ir, sino que se quedó con ellos. Les enseñaba muchas cosas. Más aún, Jesús, antes de esta escena, había realizado un milagro en la que muestra el poder de Cristo. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Había una gran multitud que le seguía a Jesús y tuvo que alimentar. La enseñanza de Jesús era tal que la multitud rehusaba ir a sus casas. No quería regresar a sus casas. Y cuando Jesús vio esa necesidad física, no solo espiritual, entonces Él multiplica los peces. Después de este milagro, era necesario, hermanos, como lo mencioné hace un momento, que la multitud regresara a sus casas y los discípulos puedan continuar con la tarea que el Señor les había dado. Tanto la gente como los discípulos necesitaban reflexionar, necesitaban pensar en esto que había sucedido. Pero, ¿qué pasó? La gente no quería regresar a sus casas. No quería. Para los discípulos el día todavía no había terminado. Tenía algo más que suceder, más allá del milagro. Entonces, en medio de este contexto, Jesús hace algo muy interesante en nuestro pasaje. Él los manda a que se vayan de ese lugar donde la gente no quiere regresar a sus casas. Váyanse de este lugar, váyanse. Y en medio de esa situación, cuando los discípulos se quedaron en medio del mar de Galilea con vientos fuertes, tormentas, es ahí donde el Señor se aparece y les dice estas hermosas palabras: tened ánimo, yo soy, no temáis. Por eso el título del sermón, justamente de esas palabras lo puse: no temas, dice el Señor. En medio del cansancio, en medio de las pruebas, Jesús, hermanos, sigue diciendo a los suyos lo mismo que había dicho en ese momento a sus discípulos. En un mundo, en una sociedad de incertidumbre, más todavía en nuestro contexto, hermanos, Jesús sigue diciendo esas mismas palabras que había dicho a sus discípulos. No temas, dice el Señor. No temas, ¿por qué? Porque el Señor direcciona tu vida en primer lugar.
no temas porque Cristo conoce tu condición. Segundo lugar, no temas porque Cristo echa fuera el temor. En tercer lugar, y es lo que vamos a ver, hermanos, en nuestro pasaje. Él dice esas palabras. ¿Por qué? Porque Él direcciona nuestra vida. Él dijo esas palabras en ese momento porque estaba direccionando la vida de sus discípulos. Él dijo esas palabras porque conoce nuestra situación. Nos dice: no temas porque yo conozco tu condición. Él dijo esas palabras porque conocía la condición de sus discípulos. Y finalmente, hermanos, Él dice: no temas porque Él tiene el poder de echar fuera el temor. Entonces vamos en primer lugar. Cristo conoce o direcciona nuestra vida. En los versículos 45 del capítulo 6 dice de la siguiente manera, comienza así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. El escenario que se está narrando, hermanos, en este pasaje pasó inmediatamente después del gran milagro, como lo estaba mencionando hace un momento. Multiplicó todos los panes. Y después de eso la multitud estaba tan asombrada, tan maravillada y tan alborotada también. ¡Wow! ¿Cómo es que haga estas cosas? Enseguida Jesús hace que sus discípulos se vayan de ese lugar. Rápidamente. No pierde tiempo. No espera unas cuantas horas para que los discípulos se vayan de ese lugar. Y en esta primera parte, hermanos, hay dos cosas que debemos tomar en cuenta. Por un lado, vemos al Señor Jesús con prisa. Y eso nos debería llamar la atención porque es un caso casi único en los evangelios. Tú no vas a encontrar momentos o situaciones en las que Jesús esté así apurado. Así como una mamá, no ve, está apurado. Jesús está apurado, deprisa. Y por otro lado, el Señor no estaba mandando a los discípulos que se fueran. Jesús no estaba dando una orden a los discípulos para que se fueran de ese lugar. Él los estaba forzando. Les estaba forzando a marcharse. Porque esa es la idea de ese versículo, el 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar. Es como si les hubiese forzado. Váyanse de aquí. Entren. Es como si él con su mano les hubiese puesto en la barca. Ahora váyanse de aquí. Entonces, teniendo eso en mente, hermanos, Jesús todo apurado, deprisa, viene la pregunta: ¿cuál era la razón por la que el Señor estaba actuando así? ¿Qué estaba pasando con Jesús? ¿Por qué tan apurado? Ahí los discípulos espera un cachito, pues hay que descansar, luego vamos a ir nomás. ¿Por qué tan apurado? ¿Por qué tan deprisa? Pues, hermanos, es evidente que Jesús quería sacarlos de aquel ambiente de emoción que se había creado después de la multiplicación de los panes y los peces. Recordemos, hermanos, que este milagro había producido un gran impacto en la gente, de tal manera que la gente no quería irse de aquel lugar, tenía otras intenciones. La multitud en ese momento, al ver semejante milagro, tuvo una gran idea, una idea muy revolucionaria. Acompáñenme al libro de Juan capítulo 14. Juan capítulo 6, verso 14 al 15. Si vamos a este pasaje, vamos a ver lo siguiente y vamos a ver las intenciones que tenían en ese momento aquella multitud. Juan 6, 14, 15 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y a hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Cuál era la intención de la multitud en ese momento? ¿Qué ideas se habían hecho en ese momento la gente? Hermanos, si en nuestra sociedad, ¿no?, en nuestro contexto boliviano, nosotros vemos a un hombre que está haciendo mucha ayuda social, ¿no? Ahora en las redes sociales eso, la gente hace ayuda social aquí, allá, ayudando, y se hace conocer por la multitud. ¿Y cuál es la idea que se hace la gente al ver ese tipo de persona? Dice, este puede ser un buen líder para nosotros. Y algo que está pasando, hermanos, en nuestro país. Al siguiente año son las elecciones subnacionales. ¿Y qué tipo de candidatos hay, hermanos, hasta el momento? He escuchado nombres que ni deberían de estar en esa lista, pero están en esa lista. ¿Por qué? Porque se han hecho conocer por la gente y la gente apoya eso. Ah, sí, ellos hacen ayuda social, así que sea nuestro líder. Bueno, hermanos, la multitud al ver semejante milagro de Jesús dijeron, este es el enviado. A este hay que hacerlo nuestro rey. Juan nos dice que la multitud se sintió satisfecha con el milagro y surgió esa idea de apoderarse de Jesús y hacerle rey. Y eso era lo último que por lo menos Jesús estaba deseando, hermanos, en ese momento. Precisamente eso había sido el camino del poder que Jesús había rechazado en la tentación. ¿Recuerdan ustedes la escena, hermanos? Satanás le ofreció todo. En sencillas palabras, te doy todo esto para que tú seas el rey, para que gobiernes. ¿Jesús qué hizo? ¿Lo aceptó? ¿Lo rechazó? Y ahora en este momento, en este contexto, la multitud dice, este puede ser nuestro rey. ¿Jesús estaba deseando en ese momento ser rey? No. Él no quería. Y es justamente, hermanos, que Jesús quería detener ese movimiento. Porque ese movimiento así revolucionario iba a provocar, hermanos, una rebelión y lo iba a echar a perder todo el plan. Y por eso Jesús, hermanos, los obliga, los va a forzar. ¿A quién? A sus discípulos, a que se vayan, a que no sean contagiados con esa idea. Porque es fácil, hermano, el ser humano es frágil. Cuando vemos así una idea, un revolucionario, fácilmente podemos caer en eso. Eso es lo que pasa en los partidos, ¿no? En los partidos políticos. Pasan de aquí a allá, pasas. Porque el ser humano se hace influenciar rápidamente. Bueno, Jesús quería evitar eso. Y una vez que el Señor consigue que sus discípulos entren en la barca, luego tuvo que persuadir a la multitud para que también se fueran. Pero viene la pregunta, hermanos, ¿por qué Jesús tuvo que persuadir de esta manera? ¿Cuál era el mensaje que Jesús había venido a dar? Según Marcos 1:15. ¿Cuál era el mensaje que Jesús estaba proclamando constantemente en su ministerio? Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor estaba proclamando, hermanos, por todas partes la llegada de su reino. Y ahora toda la gente quería hacerle rey. ¿Acaso no era el mejor momento para que Él pueda ser coronado como rey? ¿Por qué Jesús, hermanos,
¿Por qué Jesús persuade para que esos hombres, esa multitud se vaya de ese lugar? ¿Por qué los saca de esa manera a sus discípulos? ¿Por qué lo hace? En primer lugar, porque la multitud, hermanos, estaba pensando en sublevarse contra los romanos. Y eso habría derivado, hermanos, en una lucha tremenda. Y Jesús no tenía ese plan, una lucha terrenal. La multitud estaba buscando un rey terrenal que pueda liberarlos de las manos de los romanos. En segundo lugar, la esclavitud de la que Jesús, hermanos, había venido a liberarles no era de los romanos. Él había venido a liberarlos de sus propios pecados. En tercer lugar, porque las multitudes pensaban en un reino material y Jesús no estaba pensando en un reino material. En cuarto lugar, porque mientras Dios no cambie el corazón humano, el hombre, hermanos, va a seguir siendo un ser ingobernable. Más allá de que clamen y pidan que el Señor sea su rey, si el Señor primero no cambia el corazón, el hombre va a ser ingobernable por su pecado. Así que, hermanos, en este momento de la historia, Jesús no estaba buscando fama, no estaba buscando alabanzas de los hombres. No, lo único que Jesús en ese momento estaba buscando es la comunión con su Padre. Noten el versículo 46. Después que los hubo despedido, ¿qué pasó con Jesús? Se fue al monte a orar. Se fue al monte a orar. Jesús en este momento de la historia no quiere fama, no quiere alabanza, ni mucho menos ser el rey en ese momento, un rey terrenal. Lo único que estaba anhelando en su corazón era una comunión con su Padre. Y como alguien dijo, hermanos, su meta en este punto de la historia no era llegar al trono. Su meta en este punto de la historia de Cristo era llegar al Calvario. Al Calvario. De ahí, hermanos, que el Señor necesita en ese mismo instante buscar el rostro de su Padre. Él necesitaba orar por Él y a la vez también orar por sus discípulos, porque sabía lo que iba a suceder con sus discípulos minutos después o horas después. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestro segundo punto. Él sabe nuestra condición. Versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Tres cosas que Marcos nos dice. Tres cosas que nos presenta. La noche, la barca en medio del mar y Jesús en tierra. Aproximadamente los discípulos estaban casi a unos 5 a 6 kilómetros de la orilla del mar. Lejos, muy lejos. Y al llegar la noche, ¿qué pasa? Se levanta una tempestad. Juan dice, el libro de Juan dice, y el mar empezó a agitarse porque soplaba un viento fuerte. Y Mateo va a agregar, hermanos, que la barca estaba en medio del mar, azotado por las alas, porque el viento les era contrario. Y Marcos, para rematar la situación, dice, estaban en medio del mar. Yo quiero que imaginen por un momento esta escena.
Los discípulos en contra de los vientos, en contra de la marea, está golpeando de aquí a allá, en medio de la noche, justo en el medio del mar. ¿Alguna vez tal vez te ha sucedido que cuando estás en plena carretera se te apagan las luces por alguna falla eléctrica? ¿Cuál es la impresión que tienes en ese momento? Te asusta. O tienes que parar. Ya, ahí se quedó. Paras y ya. Pero en medio del mar, ¿cómo vas a parar? Ahora, un poco más allá iremos. Pregunta, ¿por qué los discípulos en medio del mar están siendo golpeados con los vientos, la marea? ¿Por qué? ¿Por qué están padeciendo ese sufrimiento? ¿Por qué están pasando por esa dificultad? ¿Por qué? Porque ellos querían, porque ellos habían tomado la decisión de ir allá al medio del mar. ¿Por qué? Ellos estaban pasando esa dificultad porque habían obedecido a Jesús. Estaban en medio del mar porque habían obedecido a Jesús. Los discípulos del Señor estaban en problemas porque ellos, hermanos, hicieron exactamente lo que Jesús les había dicho que hagan. Ellos no querían subir a la barca. Si no hubiesen subido a la barca, no hubiesen estado pasando por esa dificultad. No querían. Jesús les ha forzado. Entren rápido, váyanse de aquí. Vaya. No querían. Pero están ahí porque habían obedecido a Jesús. Y es justamente aquí, hermanos, en la que no debemos de olvidar una cosa. Al saber esto, uno podría cuestionar, ¿pero por qué? ¿Acaso Jesús desea nuestro mal? ¿Acaso Jesús quiere que nosotros suframos? ¿Qué quiere Jesús? ¿Por qué hace esto? Hay una verdad, hermanos, que no debemos olvidar en esta parte de la historia. Y es esto, que los problemas de la vida que pasamos no siempre quiere decir que estemos fuera de la voluntad de Dios. El hecho de que los discípulos están en el medio del mar pasando por esa dificultad no significa que ellos están fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo conoce su condición, conoce la condición de ellos. Y eso es lo que dice, hermanos, el versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. La NBI, hermanos, otra traducción de este pasaje dice: vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar. Noten, hermanos, que Jesús no vio la barca. ¿Qué vio? Vio a sus discípulos. Estaba viendo el rostro fatigado de sus discípulos, cómo hacían grandes esfuerzos en ese momento. Cuando dice viéndolos remar con gran fatiga, esa palabrita literalmente significa estaban siendo torturados. Jesús estaba viendo esa tortura. No estaba viendo la barca, no estaba viendo el agua, los estaba viendo. De ahí, hermanos, esa verdad que mencioné hace un momento, que la dificultad por la que atravesamos o por la que los discípulos estaban atravesando no significa que estemos fuera de la voluntad de Dios, porque Él conoce nuestra condición. Tal vez en ese momento los discípulos podían pensar que su maestro se había olvidado de ellos, pero no era así. Jesús los estaba viendo, hermanos, desde la orilla. Hermanos, yo no sé qué tan bueno sea nuestra visión.
no sé si tú tendrías la capacidad de ver, hermanos, una distancia de 5 kilómetros en medio de la noche. La Biblia, hermanos, no nos relata si había neblina ni nada, pero era de noche. 5 kilómetros, tú puedes tener una buena visión. Un ser humano con una buena visión puede lograr ver esa distancia. Yo no puedo. Incluso ya estoy utilizando lentes ya para ver, ya no puedo ver muy bien. Pero Jesús sabía, conocía la condición de sus discípulos en ese mismo instante. Estaba viendo el rostro mismo de sus discípulos. Y eso, hermanos, es una descripción tan viva, en la que nos muestra a un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. Todo lo sabe. La Biblia nos afirma, nos recuerda que Él estaba al control de esa situación. Cristo pudo ver a esa distancia lo que estaba pasando con sus hijos amados, porque Él es Dios y Él lo sabe todo. Él ve el sufrimiento de su pueblo y viene en ayuda, viene para guardarlos, protegerlos. Él ve y viene. Y de esto, hermanos, podemos sacar una enseñanza muy hermosa. Hermano, el Señor conoce tu aflicción, mi aflicción. Él conoce. Él puede ver tu corazón angustiado y fatigado. No solo porque Él es omnisciente, sino porque Él nos ama. Jesús, hermanos, no dejó de amarlo a sus discípulos. Así como dice Isaías capítulo 41, verso 10, esto que el pastor Jeremías nos había recordado domingos atrás, tan hermoso. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchos cristianos, muchos siervos han compartido, hermanos, esta experiencia en su obra espiritual. Muchos siervos han trabajado durante mucho tiempo en medio de la noche, en medio de dificultades, y no encontraban frutos inmediatos. Pero estas palabras de Jesús, hermanos, eran el consuelo y el sustento del día a día. Al ver Jesús a sus discípulos remar en medio del mar, vino hacia ellos, versículo 48, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, dice la palabra, de la noche, vino a ellos sobre el mar y quería adelantárseles. La noche, hermanos, duraba desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Así era. Desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y eso se dividía, hermanos, en 4 vigilias. La primera vigilia, hermanos, es de 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia es de 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia es de 12 a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia, hermanos, es de 3 a 6 de la mañana. Entonces, Jesús aproximadamente, ¿a qué hora vino a socorrerlos? Casi a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. ¿Y a qué hora será que los discípulos se habrán embarcado? Aproximadamente a las
a las 8 de la noche. Porque el milagro de los panes había sucedido por las horas de la tarde, a las 6 de la tarde por ahí, y eso duró hasta las 8 de la noche. 8 de la noche ya estaban remando los discípulos. Y podemos inferir, ¿cuántas horas estaban remando los discípulos? Casi 8 horas remando. Desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. 3, 4 de la mañana. 8 horas de trabajo, hermanos. Y remar, hermanos, no es fácil. Requiere mucho esfuerzo. Golpeados aquí, allá. Y estaban tan cansados, que ya no podían más. No podían más. Y uno se pregunta, de verdad, qué malo es Jesús, uno podría decir. ¿Por qué los ha dejado 8 horas ahí? Casi se mueren 8 horas ahí. ¿Por qué no vino más antes? Cuando ya los ha visto que estaban asustados, ahí cansados. 12 de la medianoche, no, 1 de la mañana, ya estaban cansados. ¿Por qué no vino a esa hora? Uno puede preguntarse. Pensarían que era una crueldad de parte de Jesús. Pero no es así, hermanos, no es crueldad. El Señor viene y fue en el momento oportuno. En el momento oportuno. Y nuevamente alguien dijo, el Señor, hermanos, obra de esa manera para librarnos de la confianza que tenemos nosotros mismos. Jesús los dejó que remaran durante ese tiempo para librarles de su confianza, porque los discípulos creían que podían ellos solos, tenían confianzas en sí mismos, hasta que al final dijeron, no, ya no podemos. Y es justo ahí donde aparece Jesús. Llega en el momento oportuno. Y pasa por ahí como si fuera la cosa más natural del mundo. Hermanos, el pasaje que Marcos relata es algo interesante en el versículo 28. Fíjense, 48. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Qué de raro notan ahí, hermanos? ¿Qué de sorprendente ven ahí, en ese pasaje? Pareciera que no hay nada de sorprendente. Uno lee a la pasada y dice, como si fuera la cosa más natural del mundo caminar sobre el agua. Para nosotros algo extraordinario sería que Jesús fuera nadando, ¿no? 4 o 5 kilómetros en contra de la marea, vientos aquí, nadando. ¡Wow! Uno se sorprende, ¡wow! Pero no, aquí simplemente dice, no, estaba caminando, fue sobre el agua, caminando. Es que el Señor, hermanos, va en contra de las leyes de la naturaleza. Solo Jesús puede hacer eso porque Él es Dios. Ahora, seguimos con nuestro pasaje. Cuando Jesús ve el rostro de sus discípulos fatigados, se acerca a ellos y fíjense el versículo 49. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Jesús llegó al lugar. Ahora Jesús sabía exactamente dónde estaba. Jesús no tenía GPS, o la barca no tenía GPS para que pueda ubicarlos. Él sabía exactamente dónde estaba. Todo esto, hermanos, nos muestra a Jesús que conoce todo, lo conoce todo. Los ha visto fatigados, los ha visto el lugar donde estaban, lo conoce y llegó al lugar exacto, caminando en el momento oportuno. Pero aquí surge una pregunta o una cuestión. Los discípulos lo desconocen. ¿Qué dicen?
este es un fantasma. ¿Qué está haciendo aquí? Este es un fantasma. Y la cuestión, hermanos, aquí, la cuestión fundamental con el evangelista nos enfrenta a la siguiente pregunta: ¿quién es Jesús? Los discípulos no lograron identificarlo adecuadamente, les parecía que era un fantasma. Y esto, hermanos, nos hace pensar en algo muy importante, que reconocer a Jesús, hermanos, es fundamental. En muchas oportunidades nosotros desconocemos, así como los discípulos lo hicieron. Cuando Jesús viene a socorrernos, hermanos, a ayudarnos, tenemos ese mismo pensamiento que de los discípulos. ¿Quién es? Pero más allá de todo eso, lo que hace Jesús en esta escena, ignora que le estén desconociendo, ignora todo eso y viene a lo que a lo que tenía en mente. El versículo 51 o 50. Porque todos los veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestro tercer y último punto. El Señor dirigió la vida de sus discípulos. El Señor conocía la condición de sus discípulos y fue a ayudarlos. Y al final el Señor echa fuera el temor. ¿Cómo lo hace con estas palabras? Tened ánimo, yo soy, no temáis. La expresión que Marcos utiliza aquí, hermanos, es justamente esa frase: sed valientes, anímense, vuelvan a tomar el control de ustedes mismos. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado estas palabras, estas frases, tal vez en las películas? Confía en mí, todo va a estar bien. Pero esta frase se queda corto, hermanos, frente a las palabras de Jesús. John MacArthur decía: Jesús es la fuente de nuestra valentía, aún en medio de las circunstancias mortales. La valentía no viene de nosotros, viene del Señor. Hermanos, no importa si nuestra barca está en medio del mar a horas de la noche, si nosotros estamos cansados, si las olas parecen que van a hundir nuestra embarcación, mis queridos hermanos, no importa eso. Si Jesús está ahí, no hay nada que temer. No hay nada que temer. Y eso es lo que quería hacerles conocer a sus discípulos. Sus discípulos lo desconocieron a Jesús porque estaban tan enfocados, tan asustados, y que habían perdido de vista, que habían olvidado a su maestro, porque ellos habían pensado que su maestro no iba a venir a ayudarlos. Esto me hace pensar en una escena, hermanos, de Pedro, cuando estaban también de igual manera en medio del mar, ¿no? Y Jesús estaba caminando sobre el agua. Jesús le dice a Pedro: ven a mí, ven a mí. Y imagínense caminar sobre el agua, ¿no? Jesús estaba caminando sobre el agua, llegando donde estaba Cristo. ¿Y qué sucede, hermanos? Empieza a voltear su mirada en las olas, empieza a mirar, no voltear su vista, pierde de vista a Jesús. ¿Y qué pasa con él? Se empieza a hundir. Algo similar, hermanos, con nosotros. ¿Por qué a veces estamos tan asustados por la incertidumbre? ¿Por qué estamos tan temerosos? Es justamente porque perdemos de vista a Cristo. Volteamos nuestra mirada en las cosas, en nuestros afanes, y nos asustamos. De ahí, hermanos, la enseñanza y las palabras de Jesús:
ten ánimo, yo soy, no temáis, no temas, yo soy. Y se está presentando como aquel que había estado en el Antiguo Testamento. Las mismas palabras que Dios se había, con las que Dios se había dado a conocer a Moisés, con las mismas palabras ahora se está manifestando Jesús. Con esto podemos decir, hermanos, que Cristo estaba en todas las actividades del Antiguo Testamento. Jesús es el mismo Jehová que rescató a los israelitas de la mano de los egipcios. Jesús fue quien abrió el mar rojo. Jesús fue quien alimentó a los israelitas en el desierto con el maná por 40 años. Jehová de los ejércitos, hermanos, era el que estaba al lado de sus discípulos, en medio del mar. Hermanos, nuestra vida no lo dirige el azar o la suerte. No. Lo dirige Jehová, Jehová de los ejércitos, el Dios vivo. Y lo dice con toda autoridad. Versículo 51. Y subió a ellos en la barca. ¿Y qué pasó? Se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Los discípulos no habían comprendido todo lo que Jesús estaba haciendo. Y muchas veces pasa así con nosotros, hermanos. No comprendemos a cabalidad. No comprendemos a cabalidad lo que el Señor hace por nosotros. Pero más allá de todo eso, lo hermoso de Jesús es que dice, no temas. No tengas miedo. No tengas miedo. Yo soy. Y si mi presencia está aquí, entonces todo se calma. Echó fuera el temor. Se calmaron los vientos, las olas. Se calmaron. Hermanos, el Señor nos dice de esa misma manera hoy en día. Así como dijo a sus discípulos, lo mismo, hermanos, hoy a nosotros. No sabemos qué cosas va a pasar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro país. La incertidumbre nos acecha, hermanos, cada vez más. No sabemos qué cosas. Pero una cosa debemos de hacer nosotros como hijos del Señor: apropiarnos, atesorarnos de estas palabras que te dice, no temas. No temas porque yo direcciono tu vida. No temas porque yo conozco tu vida. No temas porque yo echo fuera el temor. Hermanos, este es el mensaje que el Señor quiere para nosotros. Y simplemente quiero dejar dos aplicaciones para nuestra vida cristiana. Aprender a confiar más allá de quejarnos. Aprende a confiar más y quejarte menos. Muchas veces nos quejamos porque solo vemos el problema y olvidamos que Jesús está con nosotros. Cuando miramos solo las dificultades, el cansancio o el miedo, nuestro corazón se llena, hermanos, de desánimo. Pero cuando recordamos quién es Cristo y todo lo que Él ya ha hecho por nosotros, la fe comienza a crecer. Jesús ya hizo mucho por nosotros. Simplemente necesitamos recordarlo. En segundo lugar, vive con certeza, con esta certeza diaria. No temas. Tu vida, mi vida, hermano, no está a la suerte ni al azar. No depende solo de las circunstancias. No depende de lo que otros hagan. Está en las manos de Dios, que es fuerte, fiel y soberano para guardarnos. Esta es la promesa, hermanos.
para con nosotros, para con sus hijos. Y si es así, entonces ¿por qué voy a temer? ¿Por qué me voy a angustiar? ¿Por qué me voy a desanimar? Si el yo soy está en mi barca. ¿Cómo está tu barca, hermano, hermana? ¿Está queriendo hundirse la barca? ¿Cómo está la barca? Sea cual sea la situación, hermano, hermana, que Cristo que suba a esa barca. Y si está en esa barca, entonces Él lo va a echar fuera todo temor. Es la promesa para cada uno de nosotros. Y si hay algún amigo o amiga que está en medio de nosotros que no conoce al Señor, pues esta promesa no lo es, y esa es la mala noticia. Y lo que el Señor quiere para los que aún no le han aceptado y no le han reconocido como su Señor Salvador, lo primero que pide es arrepentirse del pecado. Y la promesa vendrá. No puedes subir a tu barca, Cristo, si tú no has reconocido quién es Él en tu vida. Por eso en esta tarde yo te invito que vengas delante del Señor y te arrepientas de tus pecados. Confiesa tus pecados delante de Él y Él te perdonará, como dice su palabra.